Entonces yo les pediría que si alguien quiere intervenir, por favor lo haga, no se niega a hacerlo. Si no, me va a obligar a mí a buscar un ritmo que sea un poco más dialógico. Hay un texto que yo les mandé, por lo tanto, la visión completa de las ideas que son alrededor de 10 ideas, las que yo quisiera desarrollar hoy día, están ahí. No importa si llegamos a 7 o a 8, pero la idea es que podamos dialogar. En el mes de marzo, yo estaba con una fractura y la Dorita me vino a buscar para ir a la primera clase de este curso que se hizo en el colegio médico. La hizo Atria y fue sobre la Asamblea Constituyente. Estábamos discutiendo apasionadamente los temas de la Asamblea Constituyente, estábamos discutiendo que se había logrado la paridad de género y que la participación de los independientes estaba un poco más borrosa, y que todos quedamos en una situación extraña, y ¡boom! Ahora estamos en esta otra situación, una clase hecha a través de Zoom. Muchos de nosotros no habíamos usado ni siquiera este mecanismo, y en medio de una pandemia, ¿no? Y quizás esa sea la mejor forma de introducir al valor de la historia para la salud pública, porque hemos tenido un giro muy brusco, muy rápido, muy radical. Y esa es una de las grandes lecciones de la historia. Aquellos que no se animen a mirar su propia disciplina, su propio saber, su propio conocimiento como eh, va a ser arrastrado por el torbellino. Esto es una lección, no solo la historia y en general mi visión de las ciencias sociales, en la medicina y en general en la salud, no son simplemente gotas de azúcar que se les pone a un café amargo para, poder pasarlo, sino que son componentes esenciales también de esa disciplina. Y de ese saber, nuestra disciplina, la salud pública, también es una disciplina marcada por la historia, por la historicidad, y sus devenires y sus sacudidas son bruscas, eh, y están llenas de lecciones para el presente. En ese momento, en marzo, cuando tenía que preparar esta clase, que era la segunda edición de la clase del año pasado, decidí partir por el año 50 y por el SNS, por la fundación del SNS, porque estábamos en una discusión muy política sobre si necesitamos un sistema nacional de salud o un sistema o un mecanismo de seguros. Esta misma mudanza brusca, súbita, ha hecho que Boris Johnson, un hombre del conservadurismo más extremo, hoy día sea un gran defensor. Lo vimos, no sé, hace 2 días atrás, 3 días atrás, ¿no? Su mensaje de defensa del National Health Service. O sea, yo hubiera dicho en marzo, mi postura de un sistema nacional de salud tiene acá al lado a Boris Johnson, yo creo que habría sido como una cosa delirante. Pero hoy día creo yo que la experiencia de vivir este brote, esta pandemia, nos ha reordenado muchas de las discusiones, y quizás esta controversia sobre si es un seguro o un sistema nacional de salud puede aparecer en este momento como una controversia añeja, pasada. Entonces, pensé que deberíamos igual mirar algo de la historia de las enfermedades transmisibles y de las enfermedades infecciosas. Entonces, por eso que el texto tiene una introducción que es la que habla del Servicio Nacional de Salud, y tiene una preintroducción que es la reflexión actual
de la historia, porque también las enfermedades transmisibles tienen una historia y son sujetos de historicidad. Y más aún, me atrevería a decir que la historia que usualmente nosotros recibimos es una historia un poco desplazada, ¿no? Cuando, si ustedes leen lo que se ha publicado sobre historia de las enfermedades transmisibles y sobre las plagas, van a partir con la Tucídides, un historiador griego, y la peste en Atenas durante la guerra del Peloponeso, y cómo la peste de Atenas generó finalmente todo, tuvo consecuencias políticas inmensas. Y luego seguramente van a pasar a la peste negra, la peste bubónica de 1346, 1347, la que dio origen al Decamerón de Boccaccio, y que algunos incluso señalan que podría haber originado el desarrollo del capitalismo, porque diezmó a la población europea a tal punto que se acabaron los privilegios feudales y hubo como una necesidad de mejorar el nivel salarial de los campesinos y liberarlos, emanciparlos de la tierra, y eso los hizo migrar a las ciudades y todo un desarrollo. Pero, sin embargo, la historia latinoamericana, por ejemplo, nuestra propia historia originaria de las enfermedades transmisibles está un poco olvidada. Así que en esta preintroducción, para entrar ya al curso de la clase propiamente tal, voy a hacerme acompañar de dos personajes, y aquí sí que podría ya ver la primera imagen, Lorna, por favor, que es la de Lautaro Ferrer. La próxima, por favor, ya esa era como la idea de esta figura del quipú, nuestro registro latinoamericano, nuestra forma de registrar colonial. Esto ahí le puse en medio un brote. ¿Me das la próxima, por favor? Y entonces me quise hacer acompañar por este personaje, que es Lautaro Ferrer, que él escribe una historia general de la medicina chilena, y él habla sobre las enfermedades eh, y sobre la viruela particularmente, en la época de la colonia. Y esto me parece a mí muy importante, porque él, en su texto, que es un texto que está en memoriachilena.cl, si alguien lo quiere descargar, es muy interesante. Él señala que dice, bueno, el primer episodio de viruela, hay una discusión, una indefinición, que era el chavalongo, la Huiracutrán, pero lo que él señala en su texto es que en 1573, el encomendero don Pedro Olmos de Aguilera, de 12.000 indios que recibió de don Pedro de Valdivia, quedó solo con poco más de 100. Es decir, de 12.000 a 100, un descenso de 10 veces, un poco más de 10 veces, de la población indígena. Y el encomendero Hernando de San Martín escribió a su obispo que de 800 indios le habían quedado 80. Fíjense, la proporción es muy parecida, ¿no? La que registra Lautaro Ferrer. Lautaro Ferrer fue un médico de finales del siglo XIX, un salubrista muy importante, y él también encaró la historia de la salud, de la medicina en Chile, no hizo una historia de la salud pública, una historia de la medicina, y la encaró, pero se preocupó de estos episodios. Me das la próxima. Por su parte, por favor, por su parte, el doctor Enrique Laval, que aparece acá en esta imagen, muy de época, ¿no? En que la gente se fotografiaba con el auto, como quien se fotografía con los hijos o con la familia, ¿no? El doctor Enrique Laval, que es uno de los grandes articuladores del Sistema Nacional de Salud, de nuestro National Health Service del año 52, el doctor Enrique Laval escribió un artículo sobre la historia de la viruela, un artículo que está publicado en la revista Anales Chilenos de Historia de la Medicina del año 67-68, y se llama La viruela en Chile, desde la conquista hasta el regreso de Grajales a España en 1825. Y en ese texto, él señala cifras parecidas a las eh, a las que
hemos citado de Lautaro Ferrer. Él dice, a las 50 preguntas dijo que lo que de ella sabe es que el año que el dicho Francisco Villagra vino al socorro a esta ciudad, yendo este testigo a visitar unos indios que tenían encomiendas del gobernador don Pedro Valdivia, que eran casi 800 casas, halló haberse muerto todos los más indios de ella, que no halló vivos 100 indios. Existe una investigación muy fundada sobre el efecto de la conquista de la colonia en América, ¿no? Hay un historiador, el historiador noble David Cook, cuyas cifras señalan que al momento de la llegada de los españoles a América, eh, la población originaria era de alrededor de 90 millones. De esos 90 millones, un siglo después, en América quedaban 52 millones de indios, una reducción por enfermedades transmisibles. Hay toda esta discusión de la inmunidad de los pueblos originarios, de la inmunidad de los esquimales, la inmunidad de los Selknam, pero la hipótesis más plausible es que la excepcionalidad americana está vinculada con los animales domésticos y con la intimidad con los animales y con las enfermedades que han pasado de los animales a los humanos. Una historia que hoy día vuelve a estar dando vuelta, ¿no? Con el tema de los murciélagos o los pangolines y la mutación de coronavirus. Entonces, más que un fenómeno biológico de una inmunidad distinta de esta población americana que se separó hace 12.000 años de la población europea, lo que tenemos en la colonia es más bien una vida social de los indígenas americanos muy distinta en su relación con los animales de la que tenían los pueblos de Occidente. En América no había caballo, en América no habían vacas, no habían ovejas, no habían perros, los perros se habían extinguido, de manera que la intimidad con virus y con bacterias era muy baja y obviamente no era parte del ecosistema la inmunidad. Eh, el gran ataque a la población originaria estuvo vinculado con la viruela. También las poblaciones ya más tardías, como las poblaciones Selknam y Yaganes en la Patagonia, también fueron diezmadas por la tuberculosis. Y con la viruela, voy a volver a conectarme un poco con la clase de salud pública, la viruela ya en la colonia produce un aparato de salud pública, obliga a una cierta institucionalidad de salud pública. La monarquía, el rey de España, en 1803, genera lo que se llama la expedición Valmy, que es una flota de embarcaciones pequeña que sale de España con la viruela, con la vacuna de la viruela, ¿no? La variolización. Pero esa vacuna, ¿cómo se transporta? Se transporta a través de niños, los niños de la calle, los niños expósitos. Entonces, toman niños expósitos y los traen en las embarcaciones y les van pasando la pústula de la viruela uno a otro. Imagínense todo el aparato que significa España, México y América. En Chile, quien desarrolló toda esta campaña fue Fray Chaparro, un cura que fue reconocido por el protomedicato de la colonia como médico y que organizó toda la estructura institucional chilena, colonial, para poder disponer de la vacuna a lo largo del país, incluyendo Chiloé. En el texto, en el título que yo les leí del artículo de Laval, él habla de Grajales, que era un español, y justamente Grajales fue uno de los actores fundamentales en la constitución de la Junta de Vacunas. Se creó un organismo administrador de la vacuna.
Por lo cual, digamos, y es mi viejo argumento, la historia de la salud pública, como mínimo, en Chile es una historia colonial, a partir incluso de este análisis puro del fenómeno de las pestes o las enfermedades transmisibles. Me detengo en espera de alguna voz. ¿Hay alguien que tenga algo que comentar, que decir, que compartirnos a propósito de esta reflexión? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Bueno, pasemos a la otra imagen, por favor. Eh, bueno, estas eran como las conclusiones, ¿no? Entonces, estas plagas, estos brotes, estos eventos, eh, como eventos históricos de la salud pública que constituyen a la salud pública, que disparan, generan una institucionalidad de salud pública. Eh, la, la, estas, estos brotes, este, estos episodios de enfermedades transmisibles como una herramienta de conquista también, como una herramienta de colonización, eh, y su efecto sobre la reducción de la dramática de la población americana. Y bueno, esto que les decía, fueron esta idea de que desarrolla una institucionalidad, hablo de la expedición Balmy, Chaparro, y el tema de las reducciones patagónicas. La próxima, por favor, la próxima imagen. Bueno, voy a saltarme de esto, que es una reflexión, quedémonos ahí en Monteverde, pero vi una pregunta sobre cuáles serían los eventos más importantes de la salud pública colonial. Entonces quizás voy a avanzar un poco a la próxima imagen y luego voy a volver a Monteverde. ¿Puedes pasar a la próxima imagen, Lorna, por favor? Ya, vamos a tener que quedarnos, retrocedamos nomás a Monteverde. Eh, la imagen que nos falta y que no la tenemos es la de la botica de los jesuitas. Para mí, la botica de los jesuitas es el mejor, el hito más notable de la salud pública de la colonia. Siempre el 3 de octubre se dice 3 de octubre, es el día del hospital, porque se fundó el hospital de Santiago, el hospital de San Juan de Dios, y los hospitales parecen ser como el gran centro de la salud pública de la colonia, que es un enfoque, por lo menos que yo comparto notablemente. Yo siento que Chile tiene la salud pública que tiene gracias a esos hospitales coloniales que generaron un sector público de salud extraordinario, un sector privado pequeño. Pero aún así, en ese considerando, me parece a mí que el gran punto de salud pública es la farmacia de los jesuitas, por varias cosas. Primero, porque se constituye como un dispositivo, la farmacia o la botica de los jesuitas estaba ahí en la calle Catedral, donde hoy día está el Congreso Nacional, el ex Congreso Nacional en Santiago de Chile. Todo eso eran terrenos de los jesuitas. Se constituye como un dispositivo que atendía 24 horas del día, la farmacia de los jesuitas, daba estos herbolarios. Eso yo creo que es un gran punto. O sea, ya se genera como una actividad de prestación de servicio abierta a toda la comunidad. Pero lo que me parece más importante es que genera un desarrollo tecnológico, voy a decir tecnológico, local.
porque la farmacia de los jesuitas se constituye como un encuentro entre la medicina europea, en una época en que, si ustedes revisan la farmacia de los jesuitas, quien ha escrito mucho sobre ella es Benjamín Vicuña Maquena, pero también Enrique Laval, si ustedes revisan lo que había en la farmacia de los jesuitas, por ejemplo, estaba la piedra besoar, que es una cosa media mágica que tienen los animales rumiantes que generan en su intestino. Bueno, tenía esa tradición que es de la tradición árabe, la tradición medieval, pero dialoga con la herbolaria mapuche y en la botica de los jesuitas habían también presencia de medicamentos fabricados a la manera medieval, es decir, óleos, ungüentos, cataplasmas, eh, pero de origen fitosanitario, usando las bacterias, usando los vegetales cuyas propiedades curativas eran un conocimiento originario, un conocimiento indígena. Entonces, ese hecho de que da a Chile colonial, fíjense, una cierta autonomía terapéutica de medicamentos y una tecnología y un saber. Los que hayan estudiado la historia de los jesuitas sabrán que fueron expulsos en 1767 y eso generó una gran pérdida de conocimiento y de saberes para Chile, eh, pero es un momento que yo creo que aporta un sentido de salud pública y un sentido de diálogo con la comunidad local, con el saber local, eh, extraordinario. Hace 2 días yo leía una industria de ventiladores mecánicos de Córdoba. Chile, si uno dijera, o sea, recién ahora las universidades están desarrollando prototipos de ventiladores mecánicos. Chile no tiene industria de insumos, de artefactos y de medicamentos. Y sin embargo, los tuvo en la época colonial. Alguien dirá, bueno, pero era más fácil hacerlo. Pero para esa época, la botica de los jesuitas estaba en la vanguardia del conocimiento científico de la época. La herbolaria, el conocimiento de las plantas, las clasificaciones, las taxonomías, eran las clasificaciones que estaban en discusión en el mundo científico contemporáneo. No era un saber marginal ni un saber de segundo orden. Ese es ya me extendió suficiente en el momento colonial. Voy a volver entonces a Monteverde, que es este lugar. No sé si alguien conoce Monteverde y se atreve a decir algo sobre Monteverde. Yurien, antes levantaron la No lo conozco. mano y no alcancé a darle el audio a la persona. No sé si ahora Ah, alguien quiere hablar, pero en el chat dicen que no lo conocen. ya veo dos que no conocen, pero habrá alguien que conoce. Tampoco conozco. Ni idea. Bueno, Monteverde, podría volver para que veamos la imagen de Monteverde a la diapositiva anterior. Ah, y aquí hay alguien que algo sabe, dice, se encontraron restos humanos, ahí está. Bueno, Monteverde es un sitio excavado en el año 74, 76. Ah, acá está, un yacimiento arqueológico en el sur, no recuerdo dónde. Esto está a alrededor de 28 kilómetros al sur de... Mira, aquí está todo. Bueno, ahí está todo dicho, casi. Este es como ustedes pueden ver en el chat, es un sitio que está a 28 kilómetros de Puerto Montt, yendo hacia Pargua, yendo hacia el cruce del canal de Chacao, en un estero que se llama Chiguapi, en donde no se encontraron restos humanos, lamentablemente, pero sí se encontraron restos de artefactos líticos, de artefactos de piedra, nudos, maderas trabajadas y
restos de animales de mastodonte, eh, cortados con huellas de cuchillo y de asentamiento humano. Este es el asentamiento humano, y alguien dijo, preguntó, dijo, el poblamiento humano más antiguo de América, y cambió la visión del poblamiento humano. Claro, esto cambió lo que se llama el paradigma Clovis, porque los gringos que habían encontrado en Clovis unos restos de líticos de alrededor de 9.000 años, y entonces habían dicho que ese era el primer poblamiento humano, y que de ahí, desde ese lugar, se habían extendido las tribus migrantes. Bering también dijo algo, cruzando el estrecho de Bering, y en la medida en que había un retroceso glaciar, pudieron usar las orillas del, de la costa para desplazarse. La verdad es que este sitio, que así fue excavado por el antropólogo Tom Dillehay, que es un antropólogo norteamericano, tiene otra historia como Chile, que es muy especial, eh, pero él trabajó con la Universidad Austral y excavaron este sitio, y él entonces planteó que esto dataron con carbono 14, y que estos restos tenían 12.000 años, 12.800 años. Incluso él dice que hay algunos restos de 18.000 años. Y eso cambió el paradigma Clovis, cambió la teoría del poblamiento americano, la llevó a un periodo más antiguo. Pero bueno, más allá de todo ese saber sobre el poblamiento americano, lo interesante es que ahí se encontró boldo, unas bolitas de boldo. Bueno, ¿cuál es el punto? El boldo no es parte de la vegetación de la zona. El boldo es los que han ido a la campana, o los que han caminado un poco por lo que queda de bosque en esta zona, sabrán que el boldo sí es un árbol, un arbusto de este territorio, y que entonces la pregunta es: ¿por qué había boldo ahí? ¿Por qué habían unas bolitas de boldo? Y bueno, lo que dice Dillehay, y que a mí me convence, es que había un intercambio con otros grupos humanos. Esto ya sabemos que todos los grupos originarios tenían intercambio. Los indios del Amazonas, ¿no? Traían alucinógenos a San Pedro de Atacama, y los indios de la costa les daban conchas para que poder procesar sus hierbas alucinógenas. O sea, había intercambio. Y esto habla de un intercambio. Pero más allá incluso del intercambio, es que había entonces una preocupación por la salud. Y lo que a mí me parece más interesante es que esa preocupación por la salud se abordaba colectivamente. Para mí eso es salud pública. Y por eso que si tuvo Monteverde el hallazgo de este boldo procesado en Monteverde, como el origen de la salud pública chilena. Y por eso entonces lo destaco acá, lo pongo como un lugar de peregrinaje intelectual, de todo saludista, ¿no? Monteverde, conocer Monteverde. El libro donde Tom Dillehay cuenta el hallazgo de Monteverde está publicado por LOM, es un libro leíble por alguien que no sea arqueólogo, es un libro muy entretenido, accesible, cuenta la historia, y yo creo que debería ser parte de nuestro bagaje. Comentarios. Y ahora parece que no hay comentarios, no sé. O chats, los más tímidos. Estamos silenciados. Sí, pues yo los silencié a todos, por eso tienen que levantar la mano. Helen, ya, déjame. ¿Cómo se llama? Helen. Puta, no la encuentro la Helen. Ahí está. Ya, Helen. ¿Aló? Ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí? Gracias, Yuri. Me llamo Helen Cisternas y trabajo en el área de salud pueblos indígenas. Me encanta la salud pública y quería relevar
el proceso de esterilización que estás llevando a cabo, porque muchas veces, incluso en la misma enseñanza de la salud pública, muy colonizada por los modelos norteamericanos o ingleses, alemanes, nos aprendemos de memoria la historia de Jon Snow y desconocemos nuestro territorio, la historia en América Latina, la historia en Chile, y cómo el ejercicio de la salud y su cuidado eh, proviene desde mucho antes. Entonces eso es muy interesante. De hecho, cuando uno conversa con gente en el extranjero, te preguntan, bueno, ¿y cómo era en Chile? ¿Cómo funcionaban los sistemas? Y este hecho de Monteverde me parece muy interesante para poder evidenciarlo y tener una mirada mucho más amplia y compleja del cuidado de la salud, más allá del 1952, como típico que lo empiezan a historizar. Eso más que nada un comentario. Muchas gracias. Gracias, Helen. Alguien preguntó cómo se llama el libro. El libro se llama Monteverde. No me acuerdo el subtítulo, pero Monteverde, y el autor es Tom, de Tomás Dillehai. D-I-L-L-E-H-A-I. Tom Dillehai, hace un par de años le dieron la ciudadanía chilena por su aporte arqueológico. Fue muy chistoso porque él contó que lo habían invitado de Corea del Norte a mostrar su trabajo, porque obviamente los pueblos asiáticos están interesados en decir que nosotros somos los más próximos a ellos, que América y los indios. Entonces él contó que obviamente no podía usar su pasaporte norteamericano para ir a Corea del Norte, pero quizás iba a aprovechar que tenía la nacionalidad chilena para viajar con nacionalidad chilena a, a Corea. Finalmente no sé si eso ocurrió, pero él es uno quizás de las personas que más ha aportado a, al origen del poblamiento americano durante finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Bien, entonces paso a la imagen, me paso de Monteverde, ya hablamos de la corona, sus dientes, Chaparro, la viruela, Grajales, y hablamos también de la botica de los jesuitas, y paso entonces al Instituto de Higiene. Esta foto la traté de armar con un pedazo con varias fotos. No sé si hay alguien que reconoce este lugar. Ahorita hace Así sí con como la quien cara. como, Hace sí la ahorita. ya, ¿qué lugar es? Estación Mapocho. Muy bien. Este lugar es un lugar, ya, pero y entonces, Estación Mapocho al frente, el edificio naranja, ¿cierto? Pero detrás de la Turbus, detrás de la Transantiago, ven un pedacito blanco, no sé si alguna vez han pasado, este es el puente, ¿no? El puente del Mapocho que va a salir a Independencia, por ahí se va a la Escuela de Salud Pública. ¿Ven un edificio atrás blanquito, no? Eh, en el extremo. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que es ese edificio blanquito en el extremo, digamos, derecho de la imagen, tapado por unos arbolitos? Está soplado en la diapo. Está soplado la diapo. Ya, y entonces veamos la próxima. La próxima diapo. Exactamente. Ese es el Instituto de Higiene. Y el Instituto de Higiene es otro momento, pasamos como de la medicina española, ¿no? A la medicina francesa, ¿no? Esto es Pasteur, las bacterias, y toda una reorganización de la salud pública alrededor de este método que inventa Pasteur, de este método campesino, hijo de campesino, que es cultivar los gérmenes en pequeños laboratorios, ¿no? Hay un libro genial de Bruno Latour que se llama La pasteurización de Francia, en donde él hace toda una historia desde el punto de vista de la ciencia y de la técnica de Pasteur. Pasteur es como, ¿no?, el gran hombre de Francia, del Instituto Pasteur, fue la pelea por el virus la identificación del virus del VIH.
Y esto se traslada a Chile, esto lo traslada a la República, ¿cierto? El presidente Balmaceda, la Junta de Beneficencia, con una formación política, la política en ese momento es de cuño francés, la Universidad de Chile, fundada en 1842, es una universidad de cuño francés, y la higiene y esta idea de la lucha contra las bacterias, hay toda esta visión de lo que permite tener el análisis unicausal, la teoría del germen, el germen como la causa única, en vez de una teoría más ecológica de la enfermedad, la teoría del germen, se instala en este Instituto de Higiene. Este Instituto de Higiene tiene una historia algo trágica, porque aquí funcionaba la quinta zona del Servicio de Salud, del Servicio Nacional de Salud, al momento del golpe de Estado. El director de la quinta zona era Gustavo Molina, un gran saludista, y es tomado en el golpe de Estado por las Fuerzas Armadas y se transforma en un cuartel de la CNI. Ahí, en ese cuartel, es torturado el doctor Castillo, Pedro Castillo, y el doctor Manuel Almeida, entre otros, entre muchos, pero es una historia como muy, muy trágica. Y hoy día ese Instituto de Higiene es un cuartel de investigación. No ha sido sustituido este Instituto de Higiene a la salud pública. Yo espero que algún día lo recuperemos y ahí podamos levantar un museo. ¿Me das la próxima? Bueno, esta imagen no es el alcalde Jadue, no es ningún alcalde limpiando su ciudad en estos días. Esto es el Instituto de Higiene, usando mecanismos de esterilización contra, en ese momento, los brotes de tifus exantemático que a partir de los piojos y a partir de las ratas se repartían en las zonas urbanas de Santiago en el gran hacinamiento provocado por la migración del campo a la ciudad a finales del siglo XIX y finalmente por toda esta oleada de cuestiones sociales, ¿no? Que recuérdense que finales del siglo XIX son las primeras huelgas, las primeras mancomunales, las primeras mutuales, pero la higiene es una respuesta, es un tipo de respuesta del Estado a una dimensión que es la mortalidad, la gran mortalidad de los pobres en las ciudades. También Benjamín Vicuña Maquena busca hacer un cordón sanitario y genera como esta circunvalación, esta idea de que la avenida Mata y la Cañada, el barrio Oriente, el barrio Norte, al otro lado del Mapocho, deberían aislar a la ciudad de estos riesgos. ¿Me das la cosa? Acá hay una toma del Instituto de Higiene muy, muy definida. Yo los invito a que también en Memoria Chilena hay un lindo álbum del Instituto de Higiene lleno de imágenes de fotos que muestran la fuerza que tenía el Instituto de Higiene. Tenía un museo, tenía una sala de demostración. El Instituto de Higiene producía vacunas. Ojo, que nosotros ya estamos en este debate sobre las vacunas y nos parece una locura pensar si pudiera Chile producir vacunas. Y aquí en el Instituto de Higiene se producían sueros, habían caballos, habían conejos, y había también una importante producción de vacunas a principios ya del siglo XX. ¿Es la próxima? Y acá les muestro la Casa Orate, que es alrededor de 1856, también una institución republicana, fíjense los orates, la propia expresión orate. Y con esto ya tomar distancia respecto a un querido autor que
que él habla del gran encierro de los locos en Francia durante el siglo XVIII y XIX. Y lo que quiero mostrar es que en Chile la Casa Orate no tenía más de 50 camas, entonces en Chile nunca hubo un gran encierro de los locos. O sea, fue muy simbólico la construcción de la Casa Orate, porque la Casa Orate se construye donde, bueno, hoy día está el Instituto Psiquiátrico, y se llevó a los extramuros de la ciudad, la Casa Orate, los locos, fuera de un poco de la actividad miasmática, que los enfermos y todas sus emanaciones queden fuera de la ciudad, fuera de este cordón sanitario que les hablaba de Cuyamaquena, y también en una zona en donde está fuera de la ciudad, fuera del cordón sanitario, está el hospital de las hijas de San Vicente de Paul, hoy día Hospital José Joaquín Aguirre, hoy día Facultad de Medicina, se construye, se lleva afuera a la Facultad de Medicina, eso lo hace Balmaceda, y ya se había llevado afuera el cementerio cuando, después de la independencia, se quita a los curas el control de la población, el control numérico y el control físico de los cadáveres, y se le entrega al Estado republicano, y se genera el Estado, el cementerio general en la zona norte. ¿Por qué en la zona norte? Porque el régimen de viento de Santiago es un régimen de viento sur, el viento predominante sur, y entonces si nosotros situamos estos focos miasmáticos en la zona norte, el régimen de viento va a llevar todas estas miasmas a los extramuros de la ciudad y va a evitar que produzcan una contaminación local. Esto que aparece un poco como risible, la idea del miasma. Alguien escribió, lo vi muy al pasar en el chat, que desaparece, no sé si lo que fue lo que quiso decir, desaparece la idea de una ecología de la enfermedad y se sustituye, eso hace el higienismo, eso hace Pasteur, por una teoría unicausal. Y además están en esta batalla Pasteur-Koch, que hace que se extreme el gran punto de acuerdo, que es la teoría del germen, la teoría de la unicausalidad. Existe un debate muy interesante, una de las personas que ha animado ese debate es Nancy Krieger, una salubrista norteamericana, sobre el problema de la red de la causalidad y de lo que hemos perdido en el debate unicausal. Ojo, que esto tiene hoy día también una connotación importante, porque estamos en el extremo de discutir este brote de coronavirus solo como un problema de un agente unicausal y olvidarnos de toda su connotación ecológica y de toda su connotación, digamos, política, de su connotación económica. Y nosotros no vamos a poder entender la salud pública, un poco esta es la idea de la clase de la historia, si nosotros la vamos desprendiendo de estos otros fenómenos. ¿Me dan la próxima, por favor? Muy bien. 1939, febrero de 1939, el terremoto de Chillán. Ahí ven aparecer con abrigo y sombrero a el presidente Pedro Aguirre Cerda, recorriendo la ciudad de Chillán asolada por un terremoto. ¿Alguien podría decir qué relevancia tiene para la salud pública el terremoto de Chillán? Por favor, por el chat o a través del micrófono. Parece. Bueno, voy a contar, sí, diga. Bueno, voy a contar que el presidente encarga a su equipo que se instale en Chillán, y una de las personas que se instala ahí,
luego en septiembre iba a ser el ministro, ¿no?, de Pedro Aguirre Cerda. Y una de las medidas que ejecutan es fusionar los servicios. Es la gran definición que toma Allende, que después la va a contar en su libro de la medicina social en Chile, en que se unifican los servicios de sanidad que existían. Todavía alguna gente de pueblo dice la sanidad, el servicio de sanidad, con la beneficencia y con la caja y el seguro obrero. Es decir, las prestaciones asistenciales, hoy día podríamos decir la clínica, se unifican con las medidas de salud pública, como el control del agua, el manejo de las basuras. Esa visión de que la salud pública y la clínica son dos caras de un mismo proceso, se instala ahí. Ya lo había planteado Alejandro del Río en los años 20, la necesidad de unificar los servicios. Habían surgido, teníamos los hospitales administrados por la Junta de Beneficencia, estaba el Seguro Obrero a partir de los años 20, estaba la Protinfa, que se había surgido la protección de la infancia a partir de los años de 1905 y a partir incluso de toda esta discusión de la cuestión social, pero es esta experiencia del terremoto de Chillán la que impulsa la necesidad de generar un sistema nacional de salud. Yo creo que hoy día este brote debería servirnos para volver a unificar la salud pública, la epidemiología con la clínica y salir de esta visión que es catastrófica desde el punto de vista intelectual, de que la salud pública la hace la Seremi y que la atención y la práctica clínica la hacen las redes. O sea, hoy día vivimos enormes problemas para conocer cuáles son nuestros casos, sus resultados, porque unos datos están allá en la Seremi y otros datos están acá en la atención primaria, en los hospitales o en los servicios de salud. La lección del terremoto de Chillán, que va a ser el germen de la constitución del Servicio Nacional de Salud, es el valor de la unificación de los servicios. Me das la próxima, por favor. Preparando esta clase, encontré este lindo folleto del Servicio Nacional de Salud dedicado a registrar 15 años, los 15 años de labor del Servicio Nacional de Salud. Este documento, que yo se los puedo compartir, está precioso, está lleno de estadísticas y de la historia del Servicio Nacional de Salud. Es un folleto de no más de 70 páginas y cuenta la historia. Alejandro del Río, el terremoto del 39, el proyecto de ley de Allende, el desarrollo del Servicio Nacional de Salud, y muestra un poco lo que yo quería plantear al inicio en la visión que tenía en marzo, que el Servicio Nacional de Salud surge en lo que en Chile podríamos llamar el gran salto adelante o la gran modernización del país en el momento en que pasamos del 50% de población rural al 50% de población urbana, en que pasamos al 50% de atención del parto profesional dentro de los hospitales, y en que pasamos al acceso a agua potable para las mayorías urbanas. Ese momento es la década del 50. Entonces, el Servicio Nacional de Salud es parte de un acceso masivo a salud, a una salud tecnificada. Y esta dimensión muy especial de los años 50, la quiero entroncar con lo que hoy día se discute como salto adelante en el mundo, que es la masificación del consumo en el mundo, como el momento en que se generan las condiciones ambientales para lo que hoy día llamamos el antropoceno. Por lo tanto, me parece a mí que nosotros tenemos que rediscutir nuestro Servicio Nacional de Salud en este otro contexto, que es de esta época
geológica, de este gran momento histórico en que hoy día estamos, en que los problemas del planeta, los problemas humanos y los problemas de salud están íntimamente vinculados. Hay un movimiento, no sé si lo han logrado por ahí encontrar, que se llama One Health, una salud, que busca tener una comprensión de la salud humana, de la salud animal y de la salud planetaria. Quizás hoy día este brote que estamos viviendo está revelando o plantea la posibilidad de que la salud pública tome esta visión de una salud y que entremos a comprender ecológicamente, restauremos, volvamos unos pasos atrás en nuestras teorías unicausales y restauremos una comprensión ecológica de la enfermedad. Por eso, aunque se vea como cliché, el año 52 y la Fundación del Servicio Nacional de Salud son un momento muy rico para comprender la salud pública actual. ¿Me das la siguiente? Y este es el otro momento crucial, yo creo, de conocer, es el año 93, este informe del Banco Mundial que se llama Invertir en Salud, que es un momento que ya muestra, me parece a mí, el decline de la Organización Mundial de la Salud, para mi gusto, con la caída de la Unión Soviética y de los países socialistas, la Organización Mundial de Salud perdió relevancia, perdió el sentido que tenía, a tal punto que ahora, hace 3 días atrás, ¿no? Trump puede decir, no le doy el 15% de financiamiento que le estaba dando, no se lo doy, y parece que eso es trivial, no pasa nada. La Organización Mundial de la Salud ha venido debilitándose, se fue pegando a los laboratorios, se fue ya en los años, en el siglo XX, fue parte defendió los derechos de propiedad intelectual y las patentes de medicamentos, de manera que es muy poco el espacio que tenemos nosotros para una política de medicamentos fuera de los monopolios de los laboratorios. Y este informe del Banco Mundial señala como la bandera económica que un organismo como el Banco Mundial tome la vanguardia de la gestión de salud y ponga la economía en primer lugar. Este modelo, este documento, es un documento en el que se plantea la necesidad de buscar cuáles son las intervenciones costo efectivas más importantes y busca el famoso propósito de la canasta básica, que es cuáles son las inversiones costo efectivas que están obligados los países a hacer. Aquellas que no son costo efectivas no están obligadas. En el fondo está diciendo, el Estado va a garantizar lo mínimo y todo lo demás ya dependerá del tamaño del bolsillo. Si el bolsillo es más grande, esa persona accederá a eso. Si no lo puede pagar, no es muy relevante, porque estas son las prestaciones básicas. Y esas prestaciones básicas costo efectivas se definen a través de un algoritmo que son los daily o quaily, traducidos en Chile como los avisas. Este documento fue tomado por el Ministerio de Salud, estoy hablando del año 93, y generó los avisas y generó la reforma de salud. Por lo tanto, si nosotros queremos discutir la reforma de salud, es muy importante conocer este documento y conocer sus lineamientos, porque son los que subyacen al modelo de la canasta de salud y las garantías de salud. ¿Me das la siguiente? Bueno, el año pasado planteé estas como las perspectivas de la salud pública y sigo pensando que estas son las perspectivas de la salud pública, más allá de lo que ocurra en esta coyuntura. Me parece, este es un trabajo que ya tiene un año, fue publicado por los colegas del Hospital de Puerto Montt, y es la medición de la huella de carbono
del Hospital Base de Puerto Montt. Es decir, un hospital, un establecimiento de salud, se pregunta también cómo yo estoy contribuyendo solo a la salud o también estoy generando un efecto adverso sobre la salud, sobre la One Health, sobre la salud planetaria, sobre la salud animal y sobre la salud humana. Me parece a mí que esa perspectiva sigue estando vigente. Creo que en la situación, este brote en el cual estamos, vuelve a marcar esta perspectiva. Y quizás nos obliga a repensar muchas de las cosas que estamos haciendo. ¿Me das la siguiente? Entonces, mis conclusiones de estos 9 momentos que les he mostrado de historia de la salud pública serían por lo menos estas 3. Primero, que estamos en el ocaso del estado de bienestar, ¿no? En Chile estamos haciendo milagros con un sistema de salud al cual se lo ha maltratado, se lo ha pisoteado, pero que sin embargo, lo voy a decir, en 2 semanas el Hospital Van Buren fue capaz de montar la técnica diagnóstica de coronavirus. O sea, si no hubiera, y el Hospital Van Buren está haciendo un buen diagnóstico junto con la Universidad Paraíso, una universidad pública, la gran fuerza de diagnóstico a través de biología molecular. Entonces, ese estado de bienestar aplastado, en ocaso, ha sido conducido, digamos, a esa situación por este auge de la economía, de las empresas, hablo ahí de las Contract Research Organization, que estas instituciones que administran la investigación de medicamentos y los ensayos clínicos, y obviamente de los indicadores económicos. O sea, hace más de un año, menos de un año atrás, ¿no? En octubre, menos de un año atrás, públicamente se decía que la gestión del Hospital Van Buren era una gestión desastrosa, y hoy día el Hospital Van Buren es el que permite garantizar en esta comuna el acceso de todas las personas a una terapia adecuada para sus enfermedades respiratorias y en este brote de coronavirus. La segunda conclusión, bueno, yo sigo creyendo que no hay nada más útil que una buena teoría y nada más inútil que una pseudoteoría. Nosotros, yo creo que tenemos que volver hacia una visión de la salud pública no económica, no seducida por la gerenciación, por la gestión, sino nuevamente una visión de la salud pública como una fortaleza de las ciencias sociales, de la sociología, de la teoría política, de la historia. Necesitamos hoy día un pensamiento ecológico en la salud pública, mucho pensamiento biológico, pero genuinamente un pensamiento biológico, un pensamiento genuinamente ecológico, de contextos, de interacciones, de efectos simbióticos y no de medidas unilaterales. Y finalmente, bueno, esta visión de que nosotros estamos hoy día en un momento en particular de crisis planetaria y tenemos que discutir cómo la salud pública y nuestra propia práctica de salud se adecua. Yo esperaría, lo dije esa vez y lo sigo diciendo, que algún día los indicadores de un hospital también incorporen la gestión del carbono y que estamos dispuestos a premiar a aquellos que produzcan menos residuos, aquellos que contaminen menos, aquellos que generen menos de carbono, aquellos que consuman más alimentos sustentables, agroecológicos, y también, diría yo, aquellos que consuman menos carne. Bueno, esa es el contenido de lo que yo quería darles hoy día, y imagino que tenemos todavía una 20 minutos, media hora de palabras.
Sí, la Belén iba a estar como de moderadora de preguntas. No sé si hay preguntas en el chat. No he visto. Vamos a sacar la presentación ya, ¿no? Sí, Para ver un poco las caras. eso voy a hacer. Gracias, muchas gracias. Belén, ¿hay preguntas? Yuri durante su presentación fue respondiendo las preguntas que se plantearon. De todas formas, se podrían, si algunos tienen más dudas, plantearlos a través del chat o levantar la mano, pero las del chat todas las fue respondiendo Yuri a medida. Lorna, tú puedes ver si alguien levanta la mano. No, no, alguien no levantó. Nadie. Ahí levantaron. Soy nueva con esto del levantado de manos. Ya, ahí está, Giorgio. ¿Se me escucha, verdad? ¿Sí? Mi pregunta era más que nada hacia contenido. En un momento de la presentación mencionaron al protomedicato y quería saber si nos podría explicar un poco más acerca de qué hacía esta organización. ¿Se entendió? Yuri. Me parece que se cayó Yuri. No lo veo. De todas formas, Lorna, para después hay otra pregunta a través del chat. Uh-huh. Parece que se cayó Yuri porque no lo veo. Le estoy escribiendo por interno. Ya, se quedó sin batería Yuri. Murphy. Así que lo voy a poner en altavoz. Y le vamos a decir las preguntas así. Hola Yuri, ¿escuchas? Ya. ¿Me escuchas tú? Sí. ¿Sí? Entonces, Giorgio, vuelve a repetir tu pregunta. Mi pregunta era más orientada hacia contenido, que me había quedado la duda acerca de todo de la que habló en la presentación. Se va un poco tu audio, Giorgio. Un poco más
¿Ahora sí? Más o menos. Quizás más fácil que la escribas por el chat. No, mejor la me escritas. ¿Sí? Sí. Ya. Y por mientras hay... Hay Ya, otras preguntas. súper. Hay otra pregunta por mientras, Yuri. Ya. Amparo Iglesias plantea sobre la teoría de la ecología de la enfermedad versus la teoría del germen. ¿Qué define a cada una? Bueno, algo de eso ya hablé, ¿no? La teoría del germen es una teoría unicausal. Es muy sencilla, es muy explicativa y también es como muy terapéutica, ¿no? El Salvarsan, la bala mágica. Esta idea de una bala mágica que yo podría tener si hay una causa, yo logro destruir esa causa, entonces resuelvo el efecto. Y además, como todo el laboratorio que generó una gran identificación de unicausales, ¿no? Bacilos, micobacterios de la tuberculosis, palio, sífilis. Entonces, una identidad muy sencilla, una causa, una enfermedad. Por teoría ecológica, se ha usado tradicionalmente esta idea de la tríada, huésped, agente y ambiente. Pero me parece a mí que deberíamos ir más allá, un poco más allá, en el sentido de comprender el estudio de los ecosistemas, por ejemplo, de lo que significa la biodiversidad. Me parece, hoy día estamos pensando de qué manera el holobioma, toda tu flora bacteriana, micótica, viral, interactúa para producir tu vida. Por lo tanto, más que pensar que es una tríada, huésped, agente y ambiente, estas muchas interacciones, estas sutiles interacciones, estas pérdidas de escala, ¿no? En que lo pequeño se vuelve gigante. Hoy día estamos frente a un brote en que algo muy pequeño, una mutación en un virus, en un lugar muy lejano, de repente se vuelve mundial. Entonces, esa pérdida de escala también es un fenómeno muy interesante del pensamiento ecológico. No hay seres pequeños en el mundo, en la ecología. No hay ser vivo que no transforme el mundo. También hay un autor muy interesante, Manuel Cocha, un filósofo italiano, que plantea que este brote nos debe volver a la humildad, incluso de cuestionar conceptos como el antropoceno, es decir, ¿es tan importante el efecto de los humanos sobre el planeta o hay otros agentes cuyo efecto es muchísimo más importante? A mí me parece, por ejemplo, que los vegetales siguen siendo los que comandan este planeta. La fotosíntesis de los vegetales sigue siendo la gran fuerza que mueve a la vida sobre el planeta. Afortunadamente, no somos los humanos. Entonces, cuando yo hablo de una concepción ecológica de enfermedad y de salud pública, estoy más bien, más que en esta famosa tríada agente, huésped, ambiente, estoy pensando en incorporar la visión del pensamiento ecológico y del pensamiento biológico al pensamiento de salud pública. Eso. Otra pregunta plantea que, considerando que en esta pandemia han asumido una vocería importante las alcaldías, Maritza Cofré pregunta cómo se podría mejorar la articulación con los hospitales públicos, que finalmente representan un porcentaje importante de la población que se atiende. ¿Sí? ¿La entendiste, Yuri? Sí, es una pregunta muy difícil, por eso me quedo callado. Porque la verdad es que hoy día lo que yo he visto es que todos son expertos, o sea, hoy día todos son epidemiólogos. Es interesante porque los salubristas eran una tribu despreciada
y ahora parecen ser una tribu preciada, pero ahora todos son salubristas. Entonces, yo no sé si las municipalidades tienen una trayectoria de trabajo epidemiológico y de reflexión en salud pública como para entrar al debate de manera adecuada. Lo que yo he visto es que las autoridades municipales están tomando medidas también de una manera bien caótica. Entonces, siendo súper importante ese trabajo, o sea, yo quisiera más que hubiera un esfuerzo a lo mejor de conocer lo que sucede al interior de los hospitales, cuáles son las limitaciones, cuáles son también los efectos adversos de la vida hospitalaria. Si tú miras hoy día las consultas de la urgencia, que es algo que hemos estado mirando en las últimas semanas, han caído notablemente todas las consultas, por lo menos a un tercio. Y también la de traumatismo y envenenamientos, que debería ser una causa que no debería estar afectada. Entonces, es muy interesante mirar a largo plazo qué va a pasar con la salud, este momento que estamos viviendo hoy día, aparte del coronavirus, desde el punto de vista de salud, ¿es tan dramático o las personas están logrando resolver, alejándose de estos recintos complejos que son los hospitales? Yo creo que hay que tener mayor diálogo, primero, que yo creo que las municipalidades, los municipios deben entrar más a los hospitales y conocer las reales limitaciones y las reales problemas que allí ocurren y no verlos como unos extraviados en el horizonte biomédico o como unos mágicos salvadores de toda situación. Eso. Una siguiente pregunta. Telma Rafael pregunta cómo se explica la separación de las prestaciones de salud del EMPAR separados del Servicio Nacional de Salud. ¿Es una cuestión solo de clase? Sermena, después corrigió EMPAR por Sermena. Ah, ya. Pero la pregunta es... ¿Cómo explica la separación de las prestaciones de salud del Sermena separado del Servicio Nacional de Salud? ¿Es una cuestión solo de clase? Bueno, nosotros tuvimos un Servicio Nacional de Salud, el SNS, imperfecto también, no era un paraíso, un sistema nacional de salud que nació desfinanciado. La María Angélica Illane plantea que destruyó toda la organización anarquista de los trabajadores, porque se les pidió a los trabajadores que tuvieran sindicatos legales. Entonces, de esa manera, todas estas otras organizaciones como las mutuales, las más comunales, todavía hay lugares en Valparaíso en que tienen las placas, los edificios, los locales de esas viejas organizaciones, todo eso cayó el año 52. También la Fábrica Nacional de Leche cayó porque fue financiada y absorbida por el presupuesto del Servicio Nacional de Salud. Y también pienso que el Instituto Bacteriológico como tal, al ser absorbido por el SNS, también fue debilitado. Es decir, fue una experiencia imperfecta, no es un ídolo al que hay que reverenciar totalmente, pero sí me parece que esta idea de un sistema nacional articulado, unificado, al que habría que agregarle financiamiento, al que habría que agregarle participación, democracia. Cuando tú ves cómo fue la participación en el Servicio Nacional de Salud, en la época de Frey fue obviamente muy utilitaria, pero también en la época de Allende hubo el famoso decreto 602 de participación social, que también buscaban encuadrar la participación. O sea, es una experiencia que tenemos que conocer, mirarla críticamente, examinarla con mayor agudeza, pero yo creo que sí es el camino. La siguiente pregunta fue planteada por Ivonne, que pregunta ¿por qué motivo comenzaron a gestarse las primeras demandas sociales en torno a salud? ¿La puedes repetir, por favor, más lento? Ivonne pregunta, ¿qué motivó que se gestaran las primeras demandas sociales en torno a la salud? Pero en mi forma de contar la historia había que ir a Monteverde.
¿no? Porque yo planteé que allá hay una organización colectiva para resolver un problema de salud como es necesitamos boldos para curarnos en algunos casos de enfermedades. Entonces, incluso no podría ir más allá. También hay algunos estudios en restos humanos de neandertales, por ejemplo, que encuentran en los restos del sarro dental restos de hierbas medicinales. Es decir, en toda agrupación humana colectiva hay una preocupación por la salud. Ahora, ¿cómo se organiza? Te diría yo, por ejemplo, ¿por qué los españoles tienen y fundan hospitales? Es también porque ellos necesitan que los indios estén en buenas condiciones para la explotación económica que ellos hacen. Lo primero que hacen los españoles en Chile es el oro, la extracción del oro, y eso es muy tóxico, usan mercurio, son condiciones muy, muy fuertes. Entonces, cuando el acceso a la salud se transforma en una cuestión litigiosa, no una cosa fluida, no en un desarrollo colectivo, sino en un desarrollo conflictivo, duro, adverso. Yo sí creo que eso ya es con el orden colonial. En el orden colonial ya se empieza a practicar la exclusión, se empieza a aplicar como una salud para el pueblo, esto que te decían los expósitos, los niños que traen en la expedición Balmis, o sea, son los niños pobres, después de que llegan los niños traen la viruela viva, las pústulas de viruela viva a Santiago de Chile, y luego los lanzan a la calle. Ni siquiera hay una preocupación de decir los vamos a devolver a España porque los trajimos a España, no, ya eran como frascos vacíos de vacuna y quedan en la calle. Entonces, en el orden colonial para mí ya empieza a transformarse en un litigio, y obviamente que hay resistencia y conflictos. Bien, también Helen Cisternas hace un comentario y una pregunta. Con esta pandemia se ha visibilizado la importancia del rol de la salud pública en los países. De acuerdo a lo anterior, ¿qué desafíos ves tú, Yuri, para las entidades formadoras en los años venideros? Mi primer desafío, lo que veo yo, es la unificación como básico de las dos subsecretarías, que son una urgencia hoy día, y la unificación en general de los servicios. Las universidades no sé muy bien cómo van a salir de esto también, de la educación, de este momento de distancia, pero si tuviera si me apuran a dar una respuesta, yo creo que sigue yendo por el camino de situar la salud en la perspectiva de la salud planetaria. Me parece que esto de One Health, que paradójicamente yo conocí One Health por el Mauricio Canals, que es el que ha estado haciendo todas las modelaciones matemáticas, el padrastro de la India, que ha estado haciendo todas las modelaciones matemáticas, y él es uno de los principales voceros en Chile de la idea de una salud en que estén la salud humana, la salud animal y la salud del planeta. Por ejemplo, entonces no podría estar la Facultad de Medicina a 10 kilómetros de veterinaria. Primera cosa, debería estar unificada, ¿no? Y también debería estar unificada con geología y con aquellos que estudian los ecosistemas y aquellos que estudian los cursos fluviales. O sea, la universidad, yo creo que su gran desafío es volver a pegar estas brechas disciplinarias, que en el caso de la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, herencia de la Universidad de Chile, son muy marcadas esta idea de las facultades, ¿no? Allá está economía, acá está derecho, acá está medicina. Yo creo que hay que repegar los campos universitarios. Para mí ese sería como el principal desafío. Luego, Sebastián Pino pregunta, Yuri, sabiendo que las grandes crisis generan grandes cambios, ¿cómo ves la posibilidad de reorganizar esta estructura separatista actual de la autoridad sanitaria, por un lado, y lo netamente clínico-asistencial de los servicios de salud, por otro, para favorecer a la población con visión de salud pública transversal? Y por otro lado, Daniel Muñoz hace una pregunta que tiene cierta correlación con la anterior,
que pregunta, ¿cuál sería los modelos de salud más acorde a la realidad chilena, que se podrían replicar como ejemplo en esta nueva etapa que se avecina? Bueno, yo no soy muy confiado en que las crisis provoquen grandes soluciones. O sea, pienso que los cambios graduales son mucho más adecuados y no necesariamente la profundidad de una crisis puede hacer aparecer fuerzas bien negativas, no fuerzas totalitarias, por ejemplo, fuerzas excluyentes, fuerzas xenófobas, fuerzas aniquiladoras. Entonces, bueno, pero ya estamos en esta crisis. Yo creo que una cosa muy sencilla sería unificar las dos subsecretarías y ahí producir la reintegración de toda la salud pública generada por la Seremi en los servicios de salud. Yo creo que eso es un poco como el terremoto del 39 en Chillán. Yo no sé, o sea, es tan fácil decir, vamos a unificar esto, vamos a hacer un comité que ahora está todo unido y no sé, la firma la tendrá tal persona. Por eso que creo que es interesante revisar la experiencia del terremoto del 39. Se hizo muy rápido, no requirió un gran esfuerzo. Hasta el momento, las preguntas señaladas son las preguntas planteadas. No hay más preguntas. Te agradecen tus intervenciones. Alguien agregó ahora una pregunta recién y Giorgio Freire pregunta si puede hablar un poco más acerca de la función del protomedicato. Bueno, el protomedicato, ya que te interesa, podrías ir al Museo Nacional de Medicina, interesante museo que era parte del SNS. El SNS tenía un museo, tenía una biblioteca, tenía talleres, tenía imprenta, era una cosa muy, muy prodigiosa. Y el museo, Puji, el año 88, consideró que era una pérdida de dinero que fuera parte del Servicio Nacional de Salud. En ese momento ya era el Sistema Nacional de Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, el museo, y lo regaló. Y en ese momento la Universidad de Chile lo aceptó y el museo está en el 5º piso de la Facultad de Medicina Norte, en el 5º piso de la biblioteca. Y ahí vas a poder ver la capa del protomedicato, que es muy linda, es de color púrpura, con cositas de doradas, etc. Bueno, el protomedicato era el encargado, era como el CONASEM, hoy día en un poco las universidades. En un momento en que había poca formación médica en Chile, en realidad la Universidad de San Felipe nunca logró formar más de 1 o 2 médicos y tenían que ir a Perú a terminar sus estudios. Entonces el protomedicato era quien autorizaba el ejercicio de las profesiones médicas. Era una sociedad, la sociedad colonial y la sociedad también de la República, yo creo hasta 1860, hasta 1890, es que la medicalización de la salud era muy poca. O sea, por eso que mostré lo de las casas de Orate, o sea, no había una gran medicalización. La medicalización era solo para la élite. El pueblo seguía como en la botica de los jesuitas, seguía en la medicina herbolaria, seguía en la medicina originaria. El protomedicato era como para poder decirle a la aristocracia, al aparato del presidente, del gobernador, poder decirle, usted cuando tenga una enfermedad va a poder llamar a un médico que está autorizado, está legalizado por el protomedicato. Pero la verdad es que las herramientas que tenía ese médico eran herramientas muy parecidas a las que circulaban por todo el conjunto de la sociedad chilena. El doctor Guillermo Guito pregunta, ¿cómo crees, Yuri, que se habría manejado esta pandemia en las primeras décadas del siglo XX? Creo que se habría manejado muy parecido, ¿no? Porque estamos tan unicausales como a principios del siglo XX, pero quizás con más desarrollo local y con más contexto latinoamericano. La verdad es que nosotros hemos interactuado muy poco, por ejemplo, con el Instituto Malbrán en Argentina, o con Perú. Yo creo que a principios del siglo XX, en ese Instituto de Higiene, había mucho más integración latinoamericana. Acuérdense que había un ferrocarril trasandino, que
bueno, había mucho diálogo, había congresos científicos latinoamericanos del Cono Sur, incluso por ahí registra una revista de medicina interna del Cono Sur en los años 20. Entonces, creo que habría sido manejada un poco más, con más conocimiento local, con más desarrollo tecnológico local, y con más intercambio latinoamericano. No había una conferencia de ministros de salud del Cono Sur en este momento, eso me parece ya, la OMS nos llamó a una conferencia, a una asamblea extraordinaria de la OMS, ya, pase para la OMS, pero podría haber, los países del Cono Sur podrían haberse reunido los ministros y haber intercambiado experiencias, haber intercambiado datos, en vez de estar peleándose qué país tiene más muertos o menos muertos. Bueno, gracias, Yuri. Ahí vamos a cerrar. Dorita tenía un regalo para ti, que tú no vas a poder ver, pero la vas a poder escuchar. Muchas gracias, María Belén, por moderar. Yeah. Bueno, ¿se ve el libro? Viste, se me cayó mi teléfono y usé otro. Mira, yo te voy a leer el título. Se llama La medicina en Valparaíso, de la doctora Carmen Nosiglia. Qué lindo, muy bien. Es un lindo, sí, es un lindo libro, Yuri, y te agradecemos mucho tu excelente clase, ha sido súper entretenida. Yo creo que todos hemos conocido detalles importantes que desconocíamos en la historia de la salud de este país. Los dejo a todos invitados, inclusive a nuestro profesor de hoy, a la próxima charla que va a ser con las mismas características, el 8 de mayo, viernes a esta misma hora, por el mismo sistema online, el doctor Manuel Espinosa. Manuel Espinosa nos va a hablar de la reforma al financiamiento de la salud, que yo creo que al igual como Yuri adaptó el tema a la situación actual, yo creo que va a ser súper interesante escuchar la opinión en estas, digamos, considerando las consecuencias y las proyecciones que seguramente se van a hacer con respecto al financiamiento de la salud. Gracias a todos y nos vemos el 8 de mayo. Chao. Yuri, últimas palabras. Muchas gracias a todos. Pucha, disculpa que esto se cayó en el teléfono y tuvimos que terminar así, pero creo que hemos cumplido por lo menos con el objetivo de dar una perspectiva histórica a la salud pública. Así es. Sí. Muchas gracias. Es el objetivo. Chao.